estáis? ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Bueno, a los que lo siguen ya saben que Alfredo sacó hace poquito Evo, Operación Rescate, que cuenta desde adentro, ¿no? Lo que fue el golpe a Bolivia y todo lo que fue transcurriendo, bueno, súper interesante. Y yo la verdad que, Alfredo, hoy quería abrir preguntándote por la región. Mañana hay elecciones en Chile, me parece que es muy interesante, que estamos todos muy expectantes por lo que pueda ocurrir en Chile, estamos expectantes viendo lo que pasó en Honduras, obviamente lo que pasó en Bolivia, lo que se viene en Brasil y demás. ¿Cómo sintetizarías lo que está pasando en la región, el momento que atraviesa la región? Me parece que sigue siendo una América Latina en disputa, ¿no? Yo siempre pienso que no me gusta exagerar los avances de la derecha neoliberal, que a ver, los hay y sería no correcto negarlos, Sí. pero también es cierto que tampoco debemos como exagerarlos en demasía. El caso chileno, que mañana hay tanto en juego, Sí. es un buen ejemplo. O sea, Kast, yo siempre recuerdo, porque quizás nos olvidamos, que lo que ha obtenido es, en primera vuelta me refiero, no llega al 14% del padrón electoral. Imagínate que es cierto que fue la primera fuerza más votada, pero también es cierto que solo logra el 14% del padrón electoral, que claro, cuando lo pasamos a voto válido, porque hubo una abstención tan elevada, eso implica que haya sido pues el 27-28% que logró en esa primera vuelta. Ajá. Por lo tanto, yo por eso siempre un poco relativizo esa parte. Y en el otro lado, Felicitas, yo creo que sí está también un sector progresista reinventándose, avanzando, afrontando dificultades, con muchos casos particulares como puede ser el de México, el de Bolivia, el de la Argentina, con posibilidades reales de ganar en Chile. Y no me olvido nunca, quizás se olvida mucho la gente, creo yo, en la Argentina, Colombia. Colombia tenemos elecciones presidenciales en mayo, está a la vuelta de la esquina, y Gustavo Petro, con la Colombia Humana, representa hoy en día la centralidad político-electoral en un país que, si gana esa opción progresista, imagínate el cambio del tablero geopolítico que tendríamos. Claro. Bueno, y las dificultades, lo decías, las dificultades son muchísimas, ¿no? Porque hay que ganar y después hay que poder gobernar, porque, bueno, miramos Argentina, miramos Perú, todos estos ejemplos que estamos trayendo a la mesa tienen complejidades hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Para después poder gobernar. Tal cual, y de hecho me parece que el caso argentino es un caso, pues, un buen ejemplo, desgraciadamente, porque, claro, gobernar implica también tener que gestionar, por ejemplo, la estancia del Fondo Monetario Internacional. Yo el otro día reflexionaba mucho después de las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en el acto del pasado viernes, no de este, sino del anterior, y me quedé pensando fundamentalmente porque ahí entendí por primera vez que le dimos mucho énfasis a decir que Estados Unidos, el FMI, ayudó a Macri o intentó ayudar a Macri a ganar las elecciones, cosa que es cierto, pero dejamos de decir que yo creo que el principal objetivo de eso, de lo que ocurrió, era quedarse por si perdía Mauricio Macri. Es decir, son dos cosas distintas y complementarias. Uno es, voy a apostar a intentar que gane Macri, pero sobre todo, lo más importante para el Fondo Monetario es, yo me quedo si es derrotado Macri. Y a eso le dimos poca importancia en su momento, y a día de hoy es el gran desafío que tiene. Es el gran condicionamiento, claro, sin duda, es ese gran condicionamiento. Alfredo es también director de la CELAC. Ahora te voy a preguntar por este trabajo que hicieron, que me mandaste, que estoy viendo estos escenarios posibles que exploraron con respecto a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero déjame que te pregunte primero cómo viste lo que pasó ayer en diputados, ¿no? Porque también este es un elemento que se sube a la mesa de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Argentina no tendrá presupuesto. Voy a decir algo que quizás políticamente es incorrecto, pero lo tengo que decir porque si no, no sería honesto, y es que a veces creo que hay un uso eufemístico, o sea, del diálogo. Yo creo que lo que he sentido estos días, siguiendo lo que ocurrió en el Congreso argentino es que el diálogo era inexistente. O sea, había una oposición sin ganas de dialogar, sin deseo de dialogar. Y digo dialogar, no digo para acordar. Fíjate que estoy en un estadio incluso menor, de menos exigencia, que es dialogar. Bueno, yo creo que esto es una reflexión para los 2 años que quedan en la Argentina. Es importante asumir en gran medida que la oposición no va a dialogar. No solo es que no va a acordar, sino no va a dialogar. Y ahí tienes dos alternativas: o te quejas permanentemente, y ahí hablo más en la responsabilidad que tiene esta institucionalidad, de encontrar los resquicios, las rendijas para avanzar, porque gobernar es seguir gestionando y tomando decisiones. Bueno, yo creo que hay que
es importante asumir desde mi perspectiva, mi punto de vista, esto que ocurre cada vez más. Creo que a veces estamos encontrando, yo creo que es parte de las características de época muy latinoamericana y muy mundial, es que se dialoga poco. Otra cosa es que se grita, se dice, pero se escucha poco. Y yo creo que estamos frente a una posición conservadora, neoliberal, de derecha, que no tiene ni la más mínima gana de apego al diálogo. Insisto, yo el acuerdo entiendo que no es fácil, pero el diálogo es una condición casi sine qua non para que exista democracia. Y está bien la trampa que marca, porque hay una trampa ahí, ¿no? Esto de que se te pasa el tiempo mientras esperás poder dialogar o poder conciliar. Bueno, ya a una altura determinada sabés que no es posible conciliar y tampoco es posible el diálogo, entonces, bueno, hay que buscar la manera para poder avanzar, porque si no se te va el tiempo y perdiste, básicamente. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica ha elaborado 9 escenarios posibles en cuanto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Me parecen muchos 9 escenarios. Digo, no, uno puede imaginar 1, 2 o 3, pero 9 no. Contanos un poco, Alfredo. Yo creo que a grosso modo y manera de resumen lo que dijimos es, se está discutiendo mucho, creemos nosotros, acá en la Argentina, sobre el tema del Fondo Monetario Internacional. Por un lado, de que cuándo se aprobaría. O por otro lado, quiénes lo aprobarían. Y por otro, los condicionantes genéricos, porque no se sabe muy bien cuáles son, genéricos respecto a la política económica hacia adelante. Pero creíamos que estaba prácticamente, había un eclipse muy provocado por el Fondo Monetario Internacional, que siempre exige que la gente no sepa, sobre cuánto se va a pagar, cómo se paga, con qué tasa de interés se paga. O sea, casi el corazón de un acuerdo es, si tú vas al banco, Felicitas, o va cualquier persona que nos escucha, lo que tú te interesa es saber cuánto voy a pagar el próximo año, el siguiente, a qué tasa y cuánto más me toca pagar. Me van a dar un periodo de gracia que me dan como la opción de no pago en estos años, me quitan alguito de lo que debo. Estos temas que parecen casi A, E, I o U, cuando alguien se tiene que enfrentar a un banco. Bueno, yo creo que lo que hicimos en el trabajo es ponerlo encima de la mesa. El objetivo era, y ahí cuando pones encima de la mesa esas magnitudes que son las determinantes, lo que casi concluyes es que, claro, todos los escenarios que poníamos encima de la mesa con las reglas del fondo son absolutamente impagables. O sea, las reglas del fondo, que es un máximo de 10 años, aunque te dé un periodo de gracia de 4 años, con las tasas y sobretasas que ellos establecen, en el mejor de los escenarios de las reglas del fondo, ya no estoy hablando de las condicionalidades de políticas y el ajuste, sino el ajuste que también, sino las propias reglas de qué pagar y cómo pagar. Bueno, yo creo que son absolutamente imposibles. Hablo de algo que le gusta mucho decir a los neoliberales. Hablo del término pragmatismo. Es pragmáticamente hablando, si cabe el término, no se puede pagar. Es una cuestión, y ahí lo que hicimos es ponerle números a esos escenarios impagables. Lo que sí abrimos un poco es buscando otras alternativas que el fondo no las pone encima de la mesa como negociación, que son muy simples. Vamos a pagar en base a la repatriación de la fuga de capitales, algo que ya Cristina planteó, la vicepresidenta, hace muy poquito. ¿Y eso pragmáticamente es posible, Alfredo? Sí, depende de claro, una vez que la voluntad política de dos partes podrían generar un mecanismo excepcional para una situación excepcional. Otra cosa que ponemos en el escenario es decir, a ver, ¿por qué el fondo no asume que la sobrecuota, es decir, lo que le prestó a Argentina por encima de la cuota de lo que le debe? Es como si yo a ti te presto más plata de la que debería de prestarte. ¿Por qué no asumo una cuota de responsabilidad en ese exceso de préstamo? Y ahí podemos hablar de condiciones diferenciadas. Ok, te voy a pagar la parte que me debías de haber prestado en condiciones normales, pero la parte excepcional, permíteme que sea excepcional en las condiciones. Esos dos escenarios, que evidentemente serían los más favorables en el marco de lo malo, porque ningún escenario es bueno, en el marco de lo malo sería lo menos malo. Esos escenarios, unido a que tú digas voy a pagar en base a un porcentaje establecido de mis exportaciones. Mira, mi límite, y ahí lo pusimos, mi límite es el 7,5% de mis exportaciones como pago anual, y voy a pagar a partir de que tenga un periodo de recuperación en los primeros años. Bueno, esos escenarios que, insisto, no está contemplando el Fondo Monetario en sus estatutos, es lo que yo creo, y es una idea, una propuesta, que Argentina debería de exigir en tanto en cuanto el Fondo Monetario, insisto, creó una situación excepcional con la Argentina. Por eso yo apelo a la excepcionalidad en el marco de esta situación extraordinaria
que se fraguado por culpa del FMI, no por culpa solo de la Argentina. Bueno, eso es un poco, como objetivo final, creemos que es determinante empezar a discutir de esto, porque yo recuerdo muy bien la negociación del Fondo Monetario con el Ecuador, los primeros años de la salida ya de Rafael Correa, y fíjate al punto que llega, la letra pequeña de los acuerdos del fondo incluso establece hasta las pautas comunicacionales para explicar el acuerdo. Claro. Eso está escrito, eso no lo estoy inventando. Sí, Cuando sí. uno accede a esos documentos, te explica incluso hasta cómo debería ser la comunicación de un gobierno para explicar, otra vez utilizo la palabra eufemismo, Sí. y no llamarle ajuste, llamarle de otra manera. Bueno, todas estas cuestiones, esta letra pequeña, muy incómoda en un acuerdo, a mí lo que me parece que es muy saludable en democracia discutirla, porque el problema es que esto hace daño a la persona que nos escucha en el barrio, que no va a tener dificultades económicas cotidianas por culpa de este acuerdo de Macri, y si no se resuelve de una manera virtuosa, creo que podríamos seguir arrastrando los problemas habidos y por haber. Evidentemente, todo lo que se acuerde va a ser un poquito mejor, podría ser un poquito mejor de lo desastroso que sería pagar ya lo que queda en el año 2022 y 2023. Pero, no, pragmáticamente, insisto, las reglas del fondo hoy en día siguen siendo absolutamente inviables en términos de pago anual. Bien, bueno, ojalá este informe llegue a las manos que tenga que llegar, ¿no? Hay una propuesta de la agrupación Soberanos también que habla de hacer una presentación en una corte internacional que no impide además la vía de la negociación, ¿no? Que se pueda hacer en paralelo para plantear justamente los términos en los que fue entregado este crédito a la República Argentina. Cierro, Alfredo, y el fondo, ¿te parece? Digo, yo creo que la pandemia fue una oportunidad desperdiciada para cambiar muchas cosas, muchas estructuras, y entre ellas el funcionamiento de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Si no pudieron los países endeudados torcerle el brazo en esta, bueno, me parece que sale fortalecido. Difícil será en adelante pensar en un fondo diferente, ¿no? O en reglas diferentes. Sí. Imagínate si el mundo sigue teniendo todavía no sé cómo llamarla, la incapacidad ética moral de la no liberalización de las vacunas, de las patentes. Sí. Si no hemos logrado que en pandemia hoy en día estén liberalizadas las patentes de la vacuna que está generando la pandemia, que está generando en el mundo, por no hablar de lo que pasa en África, que verdaderamente da lástima, da una tristeza increíble. Bueno, el Fondo Monetario Internacional tuvo la oportunidad, pero evidentemente la estructura del fondo es una estructura casi accionariada, donde Estados Unidos sigue siendo el que guía ese barco con unas reglas del juego muy establecidas. Evidentemente no creo que haya que tirar la toalla, hay que seguir peleando e intentando generar instrumentos, porque también pensábamos hace años cuando se negoció, me acuerdo, con los fondos buitres, que Sí. era imposible que Naciones Unidas aprobara, precisamente a iniciativa de Argentina, ¿no? Un tratado sobre la deuda bajo principios muy soberanos. Hay que recordar cómo eso ocurrió en la Argentina hace ya unos años y se logró. A mí me parece que la política es creer que todavía se puede. En el momento que tiremos la toalla todas y todos en ese sentido, lo mejor, yo siempre digo, que es quedarnos a tomar un cafecito en alguna esquina o comernos un choripán o pasear, pero la política implica sí o sí seguir intentando transformar las reglas a sabiendas, y ahí no hay que ser ingenuos, de que son infinitamente complicadas. El fondo, como tú bien dices, perdió una oportunidad histórica, porque además puede tranquilamente generar una condonación de la deuda sin que ocurra nada en este mundo. No es la primera vez que ha habido condonaciones de la deuda, grandes quitas en el mundo, porque no sigue. El modelo económico capitalista tiene suficiente margen de maniobra para condonar deuda en países como la Argentina u otros, condonar partes de deuda, y no pasa nada porque ya ha ocurrido en la historia. Bueno, creo que son debates que hay que seguir sosteniendo y poniéndolo en primera línea.